Bienvenidos a todos a este webinar de conocimiento, un webinar más que realizamos con el objetivo, y recuerden que esta es una estrategia que tenemos desde Strata ML para que todas las personas, todos los que quieren tener más conocimiento, estar al día, tendencias, qué está pasando, bueno, nos sigan en redes sociales y estén al día todos los meses con estos espacios de conocimiento que brindamos. Recuerden que esta es una estrategia 2023, ciclo de webinars en los cuales traemos expertos en la materia para que nos cuenten. Hemos tenido webinars sobre auditoría continua. La vez pasada estamos hablando de la nueva era de la auditoría, sobre procesos de segmentación. Vamos contándoles y bueno, trayendo diferentes temas que sabemos que se están moviendo bastante. El día de hoy nos encontramos aquí para tener este webinar de conocimiento sobre análisis de redes complejas, ¿cierto? Ya les voy a presentar, por supuesto, a nuestro experto el día de hoy. Antes de eso, quiero comentarles que tenemos una comunidad de expertos en Lab, en la cual compartimos información y todas las grabaciones de los webinars quedan colgadas en esta comunidad. Para que nos puedan seguir, ahorita les dejo por el chat el link de ingreso para que puedan estar ahí, puedan compartir conocimiento y también estén al día en todas las publicaciones que estamos realizando y no se pierdan ninguno de los eventos próximos. Para el próximo mes tenemos planeado, por eso tienen que estar muy pendientes, tenemos planeado hablar de procesos de conocimiento, KYC, vamos a hablar todo ese proceso de automatización de inicio a fin, vamos a contarles mejores prácticas, experiencia, entre otros, y vamos a tener un experto invitado del sector financiero que también nos va a venir a contar un poquito de su experiencia, ¿no? Todavía no les doy el nombre exacto de esa entidad, lo van a ver publicado en nuestras redes sociales, pero vamos a traer ese experto para que nos cuente cómo ha sido ese proceso del sector financiero, esa evolución de SARLAF en sector financiero. Bueno, adicional, les cuento que ya tenemos abiertas inscripciones para el diplomado que les estuve contando en el último webinar. Ya tenemos abiertas las inscripciones. Vamos a hacerlo con la Universidad Pontificia Bolivariana. Va a ser sede Medellín, pero va a ser mixto, presencial, virtual para los que quieran inscribirse. Ya tenemos inscripciones abiertas e inicia en el mes de octubre. ¿Listo? Les voy a dejar igual acá durante la sesión el link en el chat para que puedan verlo, ver los temas que se van a tratar, las fechas y por supuesto los esperamos en el espacio, ¿no? Ya para finalizar, les presento a nuestro ponente expositor el día de hoy, nuestro gerente de preventa, José Luis Sierra. José, te vemos, por favor. José, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, José Luis Sierra, nuestro ingeniero informático con experiencia y conocimiento en liderar e implementar proyectos de analítica para ML, todo el conocimiento analítico de los diferentes sectores, no solamente sector financiero. El día de hoy vamos a hablar del sector financiero, pero todo el conocimiento sector financiero, sector real. José está detrás de todos estos desarrollos, todo el análisis de la data, conoce los problemas que se le presentan a las compañías y también lo que se puede ver y observar en el desarrollo de esos procesos analíticos. Habilidades y experticias laborales relacionadas con la implementación de sistemas de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, análisis y evaluación de las necesidades tecnológicas para el desarrollo de capacidades analíticas en el área de compliance. José, bienvenido y toda tuya la pantalla para iniciar el webinar el día de hoy. Muchas gracias, Joan. Déjame que comparto entonces mi pantalla por acá. Me das ahí pantalla, yo comparto. Regálame un momentico, por favor. Ya les comparto mi pantalla. Entonces, mientras voy compartiendo, pues primero, como decía, pues Joana, darles las gracias pues por asistir a este webinar. Como ustedes saben, pues los que ya han
asistido a webinars anteriores con nosotros, el objetivo de estos espacios es poder entregar conocimiento, ¿cierto? Y poder hablar de temas que probablemente son de interés común, pues, para todos los que estamos acá en este espacio, ¿cierto? Y también pues volverlos a invitar a que nos sigan en las redes sociales, en donde estamos compartiendo pues diferentes cápsulas y vamos también actualizándolos pues de cuáles son los espacios que vamos a ir teniendo en el transcurso pues de cada uno de los meses. ¿Me confirman porfa si ya ven mi pantalla? Perfecto, la vemos. Vale. Entonces, como decíamos ahorita, el objetivo pues, de este espacio es hablar un poquito acerca de un tema que viene hablándose bastante, ¿cierto? Y es el análisis de redes complejas en el sector financiero como una estrategia para fortalecer el portafolio de alertas de monitoreo transaccional, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos términos, espero no tan técnicos, pues, de los procesos de análisis de redes complejas. Y vamos a hablar pues también un poquito acerca de algunos tips pues que se pueden llegar a tener en cuenta pues a la hora de no solamente de definir ese portafolio de alertas de monitoreo transaccional, sino pues también cómo el análisis de redes, grafos o mallas, como lo queramos llamar, le sirve a las entidades pues para poder identificar algunas situaciones pues de riesgo a nivel transaccional y no transaccional dentro de los procesos pues, de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Aquí digamos un extracto del compendio de notas pues, de la UIAF, ¿cierto? En donde pues para nadie es un secreto que todo lo que enmarca el lavado de activos y la financiación del terrorismo finalmente hoy no es una amenaza exclusiva de cada una de las entidades, ¿cierto? Sino que realmente está transformando el fenómeno a ser una amenaza transnacional, ¿cierto? En ese orden de ideas, de alguna manera, pues las entidades que, digamos, dentro de sus productos o servicios, pues tienen el ofrecimiento de operaciones en moneda extranjera, creo que es un punto bien interesante de cómo utilizar este tipo de análisis pues como para poder mitigar de alguna manera o para poder identificar situaciones que se puedan llegar a presentar o se estén presentando al interior pues de la entidad, pero digamos no necesariamente circunscribirlo únicamente pues al tema de moneda extranjera, sino que ahorita vamos a ver pues también algunos otros temas o algunas otras situaciones donde efectivamente pues podemos hacer uso del análisis de redes pues como parte de nuestra estrategia de monitoreo transaccional. Aquí pues se habla obviamente de actividades ilícitas, ¿cierto? Que normalmente convergen pues en temas asociados a narcotráfico, extorsión, explotación ilícita de yacimientos mineros, corrupción, ¿cierto? El tema de corrupción creo que es un punto bien importante de cómo dentro de los sistemas de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo pues hay cierta dificultad pues para muchas entidades de cómo identificar posibles operaciones en donde el delito fuente pues de corrupción esté inmerso dentro de las tipologías, y creo que con un ejemplo específico pues que vamos a ver es claro cómo a través de este tipo de análisis pues las entidades pueden llegar a identificar algunas situaciones que generan riesgo o que pueden generar una señal de alerta digamos, muy específica dentro de las entidades, pues como parte pues, de este proceso pues, de análisis. A mí me gusta mucho arrancar esta conversación revisando un poquito la arquitectura del SARLAF, ¿cierto? Cuando hablamos de arquitectura y el SARLAF, ¿cierto? La sigla, ¿cierto? Arranca como sistema, ¿cierto? Sistema de Administración de Riesgo, ¿cierto? SAR. Digamos que como todo sistema, los sistemas, ¿cierto? A nivel general, ¿cierto? El enfoque sistémico normalmente tiene unas entradas, tiene unos procesos, tiene unas salidas e internamente, digamos que todo debería estar interconectado, ¿cierto? Interrelacionado, ¿cierto? El sistema hablándolo pues como el mundo genérico pues de los enfoques sistémicos. Al igual la arquitectura, ¿cierto? O el sistema de administración de riesgo, de lavado de activos y financiación del terrorismo, pues no puede estar desligado de sus partes. Digamos que dentro
la estructura como tal del SARLAF 4.0, pues la Superintendencia Financiera hizo mucho más explícito un tema que es, desde mi punto de vista, siempre ha estado ahí latente o inmerso dentro de la propia estructura del SARLAF, ¿cierto? Y es la evaluación de contextos, ¿cierto? Digamos que la evaluación de contextos, ¿cierto? Tanto interno y externo, yo creo que debe ser parte fundamental y debe nutrir de alguna manera pues como todos los elementos del sistema, en el sentido de poder identificar cuál es la entidad sobre la cual se están implementando los procesos. Voy a hablar inicialmente de manera genérica, cuál es la entidad sobre la cual se están implementando los procesos, cuáles son esas amenazas, ¿cierto?, que tiene la entidad, ¿cierto?, a nivel del contexto externo, ¿cierto?, dónde está parada la entidad, ¿cierto?, a nivel de la economía, a nivel del país, a nivel de la jurisdicción en donde se mueve, ¿cierto?, cuáles son esas amenazas a las que está expuesta la entidad, y desde el punto de vista del análisis de contexto interno, pues cuáles son esas vulnerabilidades pues, que tiene la entidad. Digamos que, resumidas cuentas, la evaluación de contextos, pues tanto interno como externo, deberían dar esa línea de trabajo hacia poder implementar un sistema de administración de riesgo que sea propio de la entidad. Por eso, pues, siempre decimos, nosotros no podemos tomar un sistema de la entidad A y trasladarlo tal cual a la entidad B. Así las dos entidades sean de la misma naturaleza a nivel, voy a decir cualquier cosa, las dos son una fiduciaria, o las dos son un banco, o las dos son una comisionista. El sistema tiene que ser desarrollado a la medida, porque ambas tienen contextos diferentes, ¿cierto? Tienen amenazas y vulnerabilidades que las hacen ser diferentes. Digamos que ese análisis de contexto pues entra dentro de una herramienta que para mí es bastante importante dentro del sistema, que al final se convierte como en un mapa de ruta, ¿cierto?, que es la matriz de riesgos, ¿cierto? La matriz de riesgos, independiente en donde la tengan implementada las entidades, en un Excel, en una herramienta automatizada, ¿cierto?, o en una herramienta tecnológica que sirva pues como para poder tener trazabilidad pues, de los riesgos, finalmente se debe convertir en ese mapa, ¿cierto?, en ese mapa en donde yo, oficial de cumplimiento, pues casi que es mi carta de navegación, en donde yo tengo identificados cuáles son esos riesgos. Pues vuelvo al tema de contexto interno y externo, cuáles son esas amenazas y vulnerabilidades, ¿cierto?, que me hacen a mi entidad tener unos riesgos inherentes, ¿cierto? Y cómo desde esa estrategia de control de los riesgos, pues yo llego a unos riesgos residuales. Digamos que ese mapa, ¿cierto?, como está estructurado desde los diferentes factores de riesgo, ¿cierto?, y hablando genéricamente pues de los 4 factores de riesgo: clientes, canales, productos y jurisdicciones, me debe dar a mí, oficial de cumplimiento, pues ese roadmap en donde yo ya tengo claro, o debería tener claro, venga, yo tengo estas amenazas, tengo estas vulnerabilidades, por ende tengo estas probabilidades de materialización de unos eventos de riesgo, y estos son los controles que yo voy a implementar pues para poder hacer esa mitigación de los riesgos. Eso entonces, por ende, si ustedes ven desde la matriz de riesgos, hay una flecha hacia abajo, pues se debe nutrir, ¿cierto?, o debe ser un input para mi sistema de monitoreo y control transaccional, ¿cierto? Y este sistema de monitoreo y control transaccional, pues si ustedes ven desde esta arquitectura, pues claro, también se nutre, tiene un input desde la evaluación de contextos, tanto interno como externo, y tiene un input desde el proceso de segmentación de factores de riesgo. Yo hoy no voy a hablar del tema de segmentación de factores de riesgo, creo que ya hemos hablado pues mucho de este proceso, ¿cierto?, a nivel como tal de proceso, pero sí voy a decir que la segmentación de los factores de riesgo, desde la caracterización de esos segmentos, si ustedes ven, nutre, ¿cierto?, es un input de mi matriz de riesgos, ¿cierto?, a nivel de poder identificar cuáles son esos riesgos específicos de cada uno de los segmentos resultantes del proceso de segmentación, y por ende esos riesgos específicos se ven traducidos en unos controles específicos, que parte de esos controles pues serán aquellos que yo defina como monitoreo transaccional. Entonces es importante desde el proceso, ¿cierto?, de definir
mi portafolio de monitoreo transaccional, ¿cierto? No es solamente el tema de segmentación, ¿cierto? Hay algunas entidades, nos hemos encontrado con algunas entidades que solamente identifican señales de alerta basadas en la segmentación. No es solamente el tema asociado a, qué sé yo, a modelos o a reglas duras, ¿cierto? Reglas paramétricas a nivel de umbrales, sino que yo como entidad, yo como oficial de cumplimiento, desde mi matriz de riesgos, ¿cierto? Como carta de navegación, debería empezar a definir, venga, listo, yo ya sé cuáles son los riesgos a los que está expuesta esta entidad a nivel de amenazas y vulnerabilidades, cómo los voy a mitigar, ¿cierto? Y esa mitigación, pues, o esos riesgos, cómo desde el monitoreo transaccional, ¿cierto? O desde el monitoreo y control transaccional, yo también puedo empezar a definir, ¿cierto? Procesos específicos que me controlen, pues, aquellos riesgos que estoy identificando desde mi matriz. Entonces, no perder de vista este enfoque sistémico que lastimosamente muchas veces hemos visto ciertos procesos aislados, ¿cierto? Cuando digo aislados es la matriz de riesgos no tiene nada que ver con la segmentación, la matriz de riesgos no se está nutriendo del análisis de contexto, mi sistema de monitoreo transaccional no se está retroalimentando ni de la matriz, ni de la segmentación, ni de los contextos, mi segmentación no tiene en cuenta la evaluación de contextos. Entonces es importante tener, como les decía ahorita, un enfoque sistémico en donde todo impacta, ¿cierto? Al final todo impacta, ¿cierto? Los contextos impactan, la matriz de riesgo debería recoger todo esto y al final mi sistema de monitoreo transaccional pues debería estar alineado con todo lo que estamos viendo desde los diferentes enfoques pues del sistema. Pues yo creo que para nadie es un secreto pues que de alguna manera hay dos palabras que vienen rondando mucho pues a nivel del SAR Lab, ¿cierto? Y es, bueno, hablemos de una sola, efectividad, ¿cierto? ¿Qué tan efectivo está siendo mi sistema, ¿cierto? Y esa efectividad pues obviamente tiene que partir de una estrategia que se defina adecuadamente de sistemas de monitoreo transaccional. Aquí, qué pena hablar solamente de tres conceptos a nivel de sistema de monitoreo transaccional, que es frecuencia, cobertura y profundidad, ¿cierto? Frecuencia es cada cuánto, ¿cierto? Cobertura es qué tanto está abarcando mi sistema de monitoreo transaccional, ¿cierto? A nivel de ya lo vamos a ver ahorita, pues las estrategias de cobertura, ¿cierto? A nivel de factores de riesgo. Y profundidad es realmente a qué nivel estoy llegando, ¿cierto? Porque hemos visto que algunos sistemas de monitoreo transaccional, pues, consideran no necesariamente todas las transacciones, consideran no necesariamente todos los clientes, consideran no necesariamente todos los canales. Entonces es importante, pues, hacer ese análisis desde esas tres vertientes. Coberturas de mi sistema de monitoreo transaccional, ¿cierto? Entonces hay un enfoque y es, venga, ¿cómo estoy yo a nivel de factores de riesgo? Si yo tengo mi matriz de riesgos bien estructurada, ¿cierto? En donde identifico cuáles son los riesgos desde cada uno de los factores, pues entonces yo puedo entrar a definir cuáles son los controles que tengo que implementar desde cada uno de esos factores de riesgo. Entonces lo primero que yo debería hacer es, desde mi compendio o mi portafolio de señales de alerta o mi portafolio de escenarios de monitoreo transaccional, yo debería estar verificando, ¿cierto? Que efectivamente existan escenarios de monitoreo transaccional que le estén apuntando a cada uno de los factores de riesgo. En la misma medida, no necesariamente, muy probablemente yo voy a tener más escenarios de monitoreo transaccional que le están aportando o que están mitigando temas asociados a los clientes directamente, pero probablemente pues también, o probablemente no, debería de tener también algunos escenarios de monitoreo transaccional específicos para el resto de factores de riesgo, ¿cierto? Para los canales, para los productos, para las jurisdicciones, unos temas que no todas las entidades lo hacen para los empleados, ¿cierto? Creo que también es importante considerar un factor de riesgo empleado, ¿cierto? A nivel
No voy a hablar de la segmentación, pero pues a nivel, por ejemplo, de monitoreo transaccional. Y un tema que la superintendencia ha sido bastante insistente últimamente, y es, venga, ¿cómo estoy yo controlando las operaciones que tengo vía usuarios o beneficiarios finales, ¿cierto? En los procesos de dispersión de recursos, ¿cierto? De dispersión de pagos, en los procesos de algunos casos pues, de operaciones en moneda extranjera, sobre todo pues, el tema de remesas familiares o compraventa de divisas, y en donde pues, la entidad esté operando pues, con usuarios o beneficiarios en donde no necesariamente están vinculados como clientes de la entidad. Es un factor que para mí en algunas entidades se ha dejado un poquito de lado, pero pues que finalmente representa riesgo para la entidad. También hay otra estrategia, y es tener una cobertura o hacer un mapeo, ¿cierto?, de cobertura basado en delitos fuente. 65 delitos fuente asociados o relacionados con lavado de activos o financiación del terrorismo. Estos delitos fuentes normalmente lo que uno hace es validarlos contra el compendio de tipologías que normalmente la OIAF, GAFI, las diferentes digamos unidades de inteligencia financiera pues publican, ¿cierto? Entonces, ¿de qué va a depender este análisis de cobertura? Pues vuelvo a la arquitectura del SARLAB, ¿cierto? De mi contexto interno y externo, ¿cierto? Desde mi contexto interno y externo, pues yo puedo verificar o podría llegar a verificar a nivel de cobertura basada en delitos, pues que realmente debería estar mitigando pues de alguna manera. Existe otra, es tener un análisis de cobertura basada en estrategias, ¿cierto? Ahorita hablábamos de muchos sistemas de monitoreo transaccional, no quiero decir que esté mal, ¿cierto? Están basados en reglas duras o parámetros, es decir, son reglas 100% paramétricas, ¿cierto? En donde están basadas en umbrales. Si el cliente mueve más de X monto, ¿cierto? En tantas transacciones, digamos que de alguna manera son unas reglas que sí mitigan ciertas tipologías o ciertos comportamientos transaccionales, pero que lastimosamente son reglas que por ser tan estáticas o por ser tan, pues por eso se llaman reglas duras, por ser tan duras, digamos que muy probablemente van a contemplar ciertas particularidades o del tipo de cliente o del canal que está utilizando o de las jurisdicciones o del riesgo de la actividad económica. Digamos que sí, hay que tenerlas, pero hay que ver muy bien cómo se están utilizando. Cobertura basada en estudios sectoriales, ¿cierto? En donde, pues, obviamente, si dentro de esos estudios sectoriales se identifica que hay unas actividades más vulnerables y la entidad, desde ese análisis de contexto interno y externo, pues está, no sé, sus estrategias comerciales están orientadas a ese tipo de sectores, entonces poder tener una cobertura específica en monitoreo transaccional que esté verificando efectivamente cómo se comportan los clientes de ese sector específico y qué transacciones se están realizando. Coberturas basadas en vecino más cercano, digamos que vecino más cercano es un algoritmo específico, pues pues un algoritmo analítico que lo que busca es, venga, si yo ya sé, tengo cierta no sé, identifico un conjunto de clientes que efectivamente están realizando operaciones que probablemente están asociadas a tipologías de lavado de activos o financiación del terrorismo, pues ¿por qué no buscar los que se parecen a esos clientes, ¿cierto? De alguna manera, ¿cierto? Que ahí pues viene una técnica que se llama pues el análisis de vecino más cercano. Cobertura basada en relaciones transaccionales, ¿cierto? Entonces, relaciones transaccionales, ahorita hablábamos un par de ejemplos a nivel, por ejemplo, de procesos de dispersión de pagos, ¿cierto? En donde hay un cliente que a través de, no sé, de mis productos de tesorería, entonces dispersa recursos hacia terceros, ¿cierto? Beneficiarios que no necesariamente son mis clientes. Relaciones transaccionales basadas, por ejemplo, en transferencias de recursos, ¿cierto? Tanto nacionales como internacionales. Lo que hablábamos ahorita de moneda extranjera, ¿cierto? Remesas familiares, compraventa de divisas. El tema creo que de negocios fiduciarios, obviamente le aplicará para aquellas entidades pues, que
que sean fiduciarias, o incluso pues para las que no sean fiduciarias, pero que tengan dentro de su grupo de clientes negocios fiduciarios o estructuras societarias complejas, ¿cierto? En donde de alguna manera es difícil conocer cuál es el beneficiario real de los recursos. Entonces creo que ahí habría que hacer doble clic en cómo poder mitigar, cómo poder controlar o monitorear efectivamente ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y de tipologías de clientes, pues si lo pudiéramos llamar pues de esa manera. Digamos que es importante tener claro que es una tipología, pues básicamente una tipología es un modus operandi, ¿cierto? Digamos que las tipologías normalmente son comportamientos, ¿cierto? Técnicas, ¿cierto? Utilizadas pues por organizaciones criminales pues para poder disfrazar, ¿cierto? O para poder intentar dar apariencia de legalidad a fondos de procedencia lícita o ilícita, ¿cierto? Lícita o ilícita es pues porque recordemos pues que el tema asociado a financiamiento del terrorismo no necesariamente los recursos tienen que ser ilícitos, ¿cierto? O tienen que tener un origen ilícito, ¿no? Digamos que el tema de financiamiento del terrorismo siempre ha estado pues como un punto difícil, entre comillas, pues de identificar, teniendo en cuenta pues que no necesariamente los montos pues son elevados como generalmente sucede pues en el lavado de activos. Digamos que ahí lo importante es poder identificar ese patrón de comportamiento, ¿cierto? Desde el análisis de las tipologías, poder identificar esos patrones de comportamiento y poder intentar de alguna manera bajo un proceso analítico, ¿cierto? O bajo un proceso soportado por mi sistema de monitoreo transaccional, pues poder tratar de identificar cuáles son los clientes que pueden llegar a estar presentando el mismo comportamiento, ¿cierto? Transaccional o no transaccional, ¿cierto? Y ahorita vemos por qué el tema no transaccional pues también cobra importancia. Digamos que aquí un poquito pues como de un resumen pues de los procesos de detección y monitoreo, ¿cierto? El sistema, ¿cierto? O el proceso de score de riesgo de los clientes, ¿cierto? Entonces existen unas estrategias pues para yo poder, digamos, hacer mucho más foco pues en los clientes de alto riesgo. Por ende, pues por este motivo pues la Super está pidiendo pues que las entidades puedan calificar a los clientes en función del riesgo de lavado de activos, ¿cierto? Y esto es básicamente pues poder más que identificar es poder digamos como calcular un riesgo inherente del cliente, ¿cierto? Es decir, el cliente por sus condiciones, por sus características, en México lo llaman, que estaba pues ahorita leyendo un tema de normatividad mexicana, ¿cierto? En México lo llaman características inherentes, ¿cierto? Características inherentes del cliente que me hacen más propenso a mí como cliente de tener una situación específica de lavado de activos o financiación del terrorismo. Entonces, pues por eso la Super, pues no solamente para actualizar la información de los clientes, sino pues para poder tener unas estrategias diferenciales en los tipos de clientes en función de su riesgo. El tema de reportes objetivos, creo que muy pocas entidades utilizan los reportes objetivos como input para poder identificar señales de alerta, ¿cierto? Reportes objetivos a nivel de reporte de operaciones en efectivo, reporte de operaciones cambiarias, reporte de productos, ¿cierto? En donde están los saldos de los productos, los movimientos de entrada, los movimientos de salida. Digamos que es una información que podría llegar a utilizarse pues como dentro de mi proceso de monitoreo transaccional. El tema de consolidación electrónica de operaciones, segmentación de factores de riesgo, digamos que todo esto debería ser input dentro de mi sistema de monitoreo transaccional, ¿cierto? Y aquí importante pues para poder digamos llegar a unos indicadores de eficiencia y de efectividad, más de efectividad que de eficiencia, ¿cierto? Para poder llegar a unos indicadores de efectividad interesantes, ¿cierto? A nivel de qué tan efectivo está siendo mi sistema de monitoreo transaccional. Entonces uno podría tener ahí diferentes estrategias a nivel de tener como una capa intermedia que me permita a mí priorizar, ¿cierto? O tratar de
tener un modelo que me identifique la probabilidad de que una señal de alerta se convierta en un reporte de operación sospechosa, y sobre eso pues yo poder priorizar cuáles son esas alertas que de alguna manera tienen mayor riesgo, ¿cierto? Mayor riesgo para la entidad, porque, no sé, porque tienen mayor monto o mayor frecuencia, o por el tipo de contraparte que la está disparando, o por el producto que está utilizando, o por el canal, o porque es un cliente de alto riesgo, o porque ese cliente adicionalmente, caso hipotético, entonces está teniendo relación transaccional con personas que están en listas, ¿cierto? O que tienen menciones en fuentes públicas, o porque ese cliente tuvo señales de alerta anteriores, o porque ya le habíamos hecho un reporte de operación sospechosa. Entonces, tratar de, yo lo expreso en este término, tratar de que mi sistema de monitoreo transaccional no sea un sistema plano, ¿cierto? En donde pues simplemente sale una alerta, yo la analizo y digamos que no retroalimenta el mismo sistema, ¿cierto? Digamos que todo ese proceso en donde yo como entidad estoy dedicando esfuerzos para, no solamente para generar señales de alerta, ¿cierto? Sino también para analizarlas, pues que al final sea un proceso sistémico, ¿cierto? Que realimente el proceso, y que sobre eso pues yo pueda identificar patrones específicos de comportamiento. Hablando un poquito del tema de redes y análisis de grafos, digamos es un tema que la verdad se viene trabajando hace mucho tiempo. Ahorita, no sé, en el último año, los últimos 2 años, en ciertos sectores digamos, financieros viene implementándose bastante, y es como a través de este análisis yo puedo identificar patrones de comportamiento que difícilmente voy a ver de manera lineal, ¿cierto? Difícilmente voy a ver a través de unas reglas paramétricas o unas reglas duras, difícilmente voy a ver a través de un proceso, digamos básico de monitoreo transaccional. ¿Qué es, digamos, para poder hablar de análisis de redes complejas y análisis de grafos? Pues lo importante es que todos tengamos claro qué es una red compleja. Una red compleja, pues como ustedes lo ven ahí en pantalla, es un sistema constituido por nodos, ¿cierto? Los nodos son los puntos dentro de una malla y las conexiones, ¿cierto? Es digamos, indispensable que para poder yo estructurar una red tenga nodos y tenga conexiones. Y adicionalmente, las redes poseen características estadísticas y estructurales especiales que representan la dinámica del negocio. Me explico, ¿cierto? Las redes entonces tienen características a nivel de número de conexiones, ¿cierto? Peso de las conexiones, topologías de la red, ¿cierto? Cuando hablamos de topología es cuál es la forma que tiene la red. Entonces yo me puedo encontrar redes en estrella, yo me puedo encontrar redes interconectadas, yo me puedo encontrar redes de unicidad, ¿cierto? Donde solamente hay conexiones entre pares de nodos. Pero lo importante es que siempre para poder hacer un análisis de redes complejas, yo tengo que identificar quiénes son los nodos, ¿cierto? ¿Cómo voy a estructurar los nodos, ¿cierto? Y qué son las conexiones, ¿cierto? ¿Qué van a significar las conexiones? Que ahorita hablamos un poquito de ese tipo de conexiones. ¿Por qué se usan las redes complejas? Entonces, pues las redes complejas, pues básicamente la característica o la importancia que tienen es que yo puedo representar gráficamente un comportamiento. Y comportamientos tanto transaccionales como no transaccionales, ¿cierto? Que normalmente los sistemas de monitoreo transaccional, ¿cierto? Están basados netamente en comportamientos transaccionales, ¿cierto? O en relaciones transaccionales. Lo bonito o lo interesante de las redes complejas es que yo también puedo tener relaciones no transaccionales, que ahorita les doy un par de ejemplos. Entonces, relaciones transaccionales yo creo que es la más fácil, ¿cierto? Las que todos conocemos,
cuando hablamos de relaciones transaccionales, entonces normalmente es cómo fluyen los activos, ¿cierto? Tangibles o intangibles, ¿cierto? Entonces, cómo fluye el dinero, entonces estaríamos hablando de transacciones, ¿cierto? Bancarias, ¿cierto? Una transferencia que yo hago, una monetización de un giro internacional, un recibo de recursos a través de remesas familiares, una consignación, ¿cierto? En donde lastimosamente muchas veces las puntas transaccionales se pierden, ¿cierto? Es decir, muchas veces en las consignaciones no hay manera de saber quién es el que está realizando la transaccional, entonces se me pierde un nodo, por ende se me pierde la posibilidad de tener una relación, ¿cierto? Digamos que en los procesos de recaudo, normalmente cuando las entidades tienen ofrecen cuentas recaudadoras o cuentas dispersadoras, entonces en muchas oportunidades es posible saber quién está realizando las transacciones, es decir, cuáles son las dos puntas, quién es el originador y quién es el beneficiario de la transacción, pero muchas veces lastimosamente no hay posibilidad de identificar esas puntas, ¿cierto? Cuando no hay posibilidad de identificar las puntas o los nodos, pues entonces la construcción de una red transaccional pues se me va a dificultar, pues porque solamente tengo una parte, solamente tendría un nodo, pues no hay manera de correlacionarlos. Pues cuando hablo de algunas entidades es en donde sobre todo tienen créditos hipotecarios o leasing hipotecario, entonces por ejemplo la compra de inmuebles, ¿cierto? ¿Quién está comprando un inmueble? ¿Quién está vendiendo el inmueble? A nivel pues de procesos de factoring o de leasing, entonces no sé, pago de factura, pago de nómina, dispersión de recursos, pago a proveedores, ¿cierto? En donde desde los procesos de tesorería se podría llegar a identificar pues las puntas, ¿cierto? ¿Quién es el originador de las transacciones y quién es el beneficiario de las transacciones? Que no necesariamente ese beneficiario de transacciones tiene que ser cliente de la entidad, podría fungir como beneficiario o como usuario de la entidad. Entonces, relaciones transaccionales es toda aquella relación en donde haya un flujo o una transferencia de activos, ¿cierto? Y en donde yo pueda identificar esos dos puntos. ¿Quién es el originador de la transferencia del activo? ¿Cierto? No necesariamente una transacción ligada a una transferencia, sino quién es el que origina el movimiento del recurso y quién es el beneficiario de ese movimiento. Relaciones no transaccionales, que digamos aquí se abre un poquito más la posibilidad, ¿cierto?, a este tipo de relaciones. Entonces, básicamente esto es un proceso de análisis a nivel de conexiones entre entidades o elementos en donde... Dime. Te perdimos por un momento. ¿Ya me escuchan? Si quieres, sí, pero sabes que está como con intermitencia. Si quieres, baja un momentico la cámara a ver si ya no se nos vuelve a parar. Regálenme un momentito, yo apago mi cámara entonces. Ahí me escuchan. Ahí está, perfecto. Listo. ¿Y el anterior lo escucharon? ¿Me devuelvo? Sí, no, el anterior sí, pero este te perdimos por un momento. No sé. Regálame, yo verifico aquí mi conexión. ¿Ya me escuchan bien? Ahí te escuchamos, perfecto. Vale. Listo. Bueno, entonces les decía que el tema de relaciones no transaccionales es cuando no hay un movimiento pues de recursos pues involucrados, ¿cierto? Y entonces es poder identificar relaciones basadas, por ejemplo, en pues, relaciones contractuales, ¿cierto? ¿Quién es un cliente? ¿Quién es un proveedor? Parentescos y círculos familiares. Entonces yo tengo un cliente, yo tengo su círculo familiar, yo tengo quién es su cónyuge, quiénes son sus hijos, no sé, quién es su padre, quién es su madre, digamos que parentescos pues asociados a círculo familiar, relaciones con asesores legales y profesionales, ¿cierto? Entonces, no sé, un cliente que tiene un abogado, ¿cierto? Pues no necesariamente
es una relación pues familiar, pero sí es un asesor. Redes sociales que en algunos casos se utilizan, ¿cierto? No tanto en temas pues de lavado de activos o financiación del terrorismo, sino a nivel pues como tal de hacer un análisis gráfico de las redes sociales de los clientes. Se utiliza pues como en otros temas, pero pues igual son relaciones no transaccionales. Redes de colaboración empresarial, estructuras empresariales, participación en donaciones o actividades benéficas, el tema sobre todo de terceros en estructuras societarias complejas, ¿cierto? Terceros asociados o terceros relacionados con una sociedad. Entonces, accionistas, junta directiva, representante legal, revisor fiscal, digamos, etcétera, etcétera, todo lo que se puede detallar desde una estructura societaria, beneficiarios finales, desde una estructura societaria, firmantes, codeudores, avalistas, digamos que todo lo que al final me identifique una relación, ¿cierto? Que este cliente mío tiene alguna relación con otro tercero, pues se podría entrar a mapear dentro de un análisis pues, de relaciones no transaccionales. ¿Qué me permite a mí hacer el análisis de redes? Pues uno, identificar transacciones sospechosas, ¿cierto? Entender la estructura de comportamiento de la red, integrar datos externos, ¿cierto? Aquí pues ya va a depender más de la capacidad pues, que tenga la entidad pues, de poder hacer esa integración de datos, detectar patrones de transacciones en cadena, ¿cierto? Entonces cuando una persona recibe unos recursos, esa persona le transfiere recursos a otra, esa a otra, ¿cierto? Al final poder hacer esa trazabilidad de cómo fluye el dinero, pues a través de un análisis de redes complejas, pues lo podría llegar a identificar de manera gráfica. Identificar grupos, ¿cierto? Digamos que finalmente la red, ¿cierto? Pues como su nombre lo indica, lo que busca es identificar un conjunto de nodos, ¿cierto? Hablemos nodos, clientes o beneficiarios o usuarios que entre todos, ¿cierto? Si yo los miro de manera aislada, probablemente no tienen ningún comportamiento anómalo, ningún comportamiento atípico, pero si los miro como un conjunto, entonces sí puedo identificar que existen unas relaciones que probablemente me dan a saltar algún indicio de sospecha. Digamos que al final ese es el objetivo de una red, ¿cierto? El objetivo de una red es poder identificar grupos que de manera aislada probablemente no representan ningún riesgo para la entidad, pero que si los miro como un todo, ¿cierto? Como un conjunto específico, sí hay un comportamiento extraño dentro de las relaciones transaccionales o no transaccionales pues, que tienen al interior de la entidad. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar redes complejas? Pues creo que ya lo hemos hablado bastante. Uno es que como es un análisis grafo, entonces yo puedo ver la dirección en la que fluyen los activos, ¿cierto? Y puedo ver el seguimiento o puedo mirar cómo fluyen esos activos, es decir, desde dónde parten unos recursos hasta dónde, es decir, casi que yo podría tener claridad, obviamente desde que tenga la información, ¿cierto? Claridad de quién es el beneficiario real de esos recursos. Como es un análisis gráfico, entonces permite o facilita el reconocimiento de patrones, ¿cierto? El reconocimiento de patrones que a nivel no gráfico es difícil de identificar. Permite realizar estadísticas sobre las mallas encontradas, además de tener trazabilidad sobre las mismas, es decir, yo puedo tener un proceso que me permita identificar mallas específicas dentro de una red y a partir de ahí pues poder generar algunas estadísticas, ¿cierto? ¿Cuáles son las conexiones de entrada? ¿Cuántas son las conexiones de salida? ¿Cuál es el peso de la red? ¿Cuántas interacciones existen? ¿Cuál es consolidadamente el volumen que se está manejando? Entonces me permite pues como tener ciertas estadísticas y un tema que lo utiliza mucho las unidades de inteligencia financiera, y es a través del análisis de redes pues poder identificar nuevas tipologías que se pueden llegar a estar estructurando a nivel pues del sistema financiero y en general pues a nivel pues de la economía. Cuando ustedes ven los compendios de tipologías, normalmente las tipologías tienen un nombre, tienen una descripción y al final tienen un gráfico, ¿cierto? Ese gráfico
generalmente, en el 90% de los casos, es una red, ¿cierto? En donde se grafican, ¿cierto?, las interacciones que existen, las relaciones que existen, y a partir de ese análisis gráfico es donde se estructura como tal el comportamiento anómalo o la tipología. ¿Cuáles serían algunas dificultades para poder implementar este tipo de procesos? Uno es la adquisición de datos, ¿cierto? Cuando hablo de adquisición de datos me estoy refiriendo a poder extraer los datos, ¿cierto?, de mi sistema transaccional o de mi sistema core, o en algunos casos de mis ¿cómo se dice?, de mis repositorios de información, ¿cierto? Entonces ahorita hablábamos, normalmente las relaciones transaccionales están explícitas dentro de mi core transaccional, ¿cierto?, de mi core bancario, desde mi sistema, pues, en donde tengo, pues, registradas las operaciones de los clientes. En algunos casos las puntas se pierden, ¿cierto?, sobre todo cuando estamos hablando de operaciones en efectivo, o cuando estamos hablando en algunos casos, pues, de ciertos procesos de dispersión de recursos. Pero el tema más complejo va a ser siempre el tema de las relaciones no transaccionales, ¿cierto?, porque no necesariamente esas relaciones no transaccionales quedan explícitas desde mi sistema o desde mi core bancario. Entonces se tiene la necesidad de hacer un análisis a nivel de documentos, ¿cierto?, y poder tener un proceso automatizado o un proceso implementado de extracción de información desde documentos, por ejemplo, desde cámaras de comercio, desde contratos, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema de contratos fiduciarios, a nivel de poder hacer un análisis utilizando ciertas técnicas de procesamiento de lenguaje natural, pues, para poder identificar cuáles son los relacionados desde las estructuras, ¿cierto?, desde el contrato, pues, o desde la cámara de comercio, pues, o desde algún documento, pues, digital, pues, o físico que se tenga. El tema de calidad de datos, pues, para nadie es un secreto que todas las entidades tienen problemas en calidad de datos. No estoy hablando de entidades financieras, todas las entidades en todos los sectores económicos tienen problemas a nivel de calidad de datos. Entonces se vuelve, pues, una dificultad, pues, para implementar este tipo de procesos. El preprocesamiento de la información, ¿cierto? Cuando hablamos de preprocesamiento es poder preparar toda la información para poder posteriormente utilizar un sistema gráfico que me permita visualizarla, valga la redundancia, gráficamente. El procesamiento gráfico de las redes, digamos que el procesamiento gráfico de las redes es una dificultad en el sentido de que muchas veces son procesos bastante pesados, ¿cierto?, a nivel, pues, de número de conexiones, a nivel de número de registros que se tienen que procesar. Entonces puede llegar, para algunos casos, puede ser una dificultad. La interpretación de las conexiones, ¿cierto?, a nivel de poder ponerle nombre a esas conexiones, pues, sobre todo cuando hay conexiones no transaccionales, entonces es un poco complejo. La dinámica temporal, ¿cierto? Cuando hablamos de dinámica temporal, pues nos referimos a la capacidad que tienen las entidades de reprocesar o de procesar información, ¿cierto?, y poder ver redes dinámicas en el tiempo, y no necesariamente tener, pues, como fotos específicas que se tengan, no sé, ejecuto el proceso cada 3 meses, entonces cada 3 meses miro las redes, probablemente esas redes, si las viera, pues, con una temporalidad, pues, mucho mayor, serían diferentes. Y un tema de adaptabilidad y evolución hacia nuevas técnicas de lavado de dinero, ¿cierto? Es que tanto esos procesos que yo tengo implementados, pues, sí son adaptables y flexibles, sí pueden evolucionar. Y esto de manera genérica, todo mi sistema de monitoreo transaccional, ¿cierto? Que tanto mi sistema de monitoreo transaccional es adaptable, dinámico y flexible, ¿cierto? Que me pueda mitigar aquellos eventos de riesgo que, pues, la economía cambia, y mi sistema de monitoreo transaccional, pues, tiene que evolucionar en esa misma medida. La entidad evoluciona y hemos visto que muchas veces esos sistemas de monitoreo transaccional, redes o no redes, ¿cierto?, complejos o no complejos, paramétricos o no paramétricos, son estáticos, ¿cierto? Es decir, están parametrizados hace 3, 4, 5 años y nunca se revisan, nunca se actualizan, nunca se evolucionan, pues, en la misma medida en que evoluciona la entidad.
¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, vamos aquí aquí esto igual pues queda pues en la presentación, ¿cierto? Algunos ejemplos. Ya lo hemos dicho, pagos y recaudos, pues yo creo que de estos frentes hay bastante por hacer, dispersión de recursos, el tema asociado a moneda extranjera, ¿cierto? Moneda extranjera a nivel de giros internacionales, a nivel de remesas familiares, compra y venta de divisas, ¿cierto? El tema asociado a donde yo pueda, desde lo transaccional, donde yo pueda identificar dos puntas. Siempre va a ser interesante implementar procesos de análisis de redes complejas que me permitan identificar ese tipo de patrones de comportamiento, ¿cierto? ¿Quién es el originador, ¿cierto? ¿Quién es el ordenante de una transacción y quién es el beneficiario de la transacción? En donde yo pueda identificar esos dos puntos, es interesante pues entrar a hacer un análisis de redes como para mirar qué patrones de comportamiento se están estructurando y qué situaciones de riesgo pueden estar materializándose al interior de la entidad. Entonces, digamos aquí algunas estrategias. Entonces, clientes con altas transacciones en recaudos o dispersión, ¿cierto? Clientes que, qué sé yo, dispersan recursos no sé, a personas expuestas políticamente, clientes que dispersan recursos a, no sé, personas jurídicas con una actividad que dispersan recursos a otras personas jurídicas en donde la actividad económica no tiene nada que ver con su desarrollo pues pues normal, pues como a nivel de actividades económicas. Clientes que reciben, no sé, montos similares, en frecuencias similares, en los mismos días de la semana, en las mismas sucursales, con perfiles similares, qué sé yo, no sé, todos son estudiantes, menores de edad, reciben montos similares en la misma zona geográfica. Entonces, todo este tipo de situaciones en donde lo que buscamos es identificar un comportamiento no específico de un cliente, sino de un conjunto de clientes, digamos, cobra bastante relevancia el uso pues, de procesos gráficos basados pues, en redes. Yo voy a pasarme esto por aquí a mostrarles un ejemplo. Digamos, esto sería una red, ¿cierto? Esto sería un análisis gráfico pues, de comportamientos transaccionales, en donde al final lo que busca el proceso es empezar a hacer un zoom específico y dirigido sobre los comportamientos, ¿cierto? Si digamos, yo grafico todas las interacciones que tienen los clientes de una entidad a nivel, por ejemplo, de transferencia de recursos, ¿cierto? De transacciones basadas en transferencia, pues muy probablemente me voy a identificar con este tipo de gráficos, ¿cierto? En donde al final lo que se busca es que con un preprocesamiento de la información, pues yo pueda dirigir el análisis y poder identificar aquellos nodos que son de interés, ¿cierto? Para el análisis y, digamos, aislarlos como tal de la red, ¿cierto? Y tener una malla, pues, como específica que me permita identificar ciertos comportamientos de riesgo, pues, para la entidad. Digamos que al final, desde el análisis de redes complejas, pues lo que buscamos es eso, es poder individualizar mallas, ¿cierto? Bien sea desde lo transaccional o desde lo no transaccional, en donde yo pueda identificar cuáles son los nodos, ¿cierto? Ya dijimos que los nodos, en este caso, pues serían los clientes o usuarios o beneficiarios de transacciones, cuál es la dirección de los recursos, ¿cierto? La dirección de los recursos o quién está actuando como un originador, ¿cierto? O como un ordenante y quién está actuando con un beneficiario, cuál es el tamaño de los nodos, ¿cierto? Que en este caso pues estaría relacionado con el monto de los recursos transferidos y cuáles son las relaciones pues que se están presentando. Por aquí traerles un ejemplo, ¿cierto? Esta es una imagen del caso de Centros Poblados. Realmente quien hizo el análisis fue Transparencia por Colombia, ¿cierto? Nosotros simplemente pues estamos trayendo pues, la imagen pues, que ellos tienen del análisis que se hizo de Centros Poblados, en donde si ustedes ven, aquí hay una red compleja, ¿cierto? Hay una red compleja, hay una serie de personas jurídicas, ¿cierto? Que constituyen una unión temporal, ¿cierto? Que es Centros Poblados, que serían estos círculos que están acá. Hay unas personas naturales,
¿cierto?, que están relacionadas de alguna manera, ¿cierto?, con las personas jurídicas que estructuran la unión temporal. Entonces hay diferentes relaciones, pues, relaciones a nivel de gerente, socio, representante legal, amigo, hermano, empleado, ¿cierto? Y hay unas y se empiezan a estructurar pues una serie de condiciones o una serie de relaciones ocultas, llamémoslo así, o patrón de comportamiento, en donde digamos que posteriormente, ¿cierto?, el análisis pues, que hace Transparencia por Colombia, pues obviamente es posterior al escándalo de Centros Poblados. Desde un análisis gráfico pues se pudiera haber identificado ciertas inconsistencias o ciertas particularidades o ciertos comportamientos específicos a nivel pues de esa unión temporal pues que se creó pues de Centros Poblados, pues en donde ya todos saben pues como lo que sucedió ahí. Y voy a mostrarles por acá un ejemplo gráfico pues de un análisis de redes transaccionales, ¿cierto? En donde digamos que como veíamos ahorita en el slide, ¿cierto?, cuando uno pinta gráficamente unas interacciones transaccionales, muy probablemente lo que se va a encontrar es con esto, en donde pues obviamente es un mar de relaciones que es difícil identificar situaciones específicas, pero con un preprocesamiento, ¿cierto?, analítico, ¿cierto?, y con un análisis pues un poquito más estructurado y un poquito más incluso pues que se podría llegar a automatizar, pues uno puede llegar a identificar algunas situaciones. Voy a aislar por acá una malla como para mirar realmente cómo se estructura, es decir, de todo ese mar de relaciones pues yo pudiera llegar a identificar, aquí obviamente los nombres están anonimizados, pues un subconjunto, ¿cierto?, en donde yo puedo tener, ¿cierto?, un nodo, ¿cierto?, en este caso es un ordenante, ¿cierto?, un ordenante de recursos que le ha transferido recursos a estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto?, 6 personas, y que empiezan a tener relación con otros terceros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con este nodo, ¿cierto? Entonces, este ordenante dispersó unos recursos, esta 1, 2, 3, 4, 5, por aquí hay otro adicional dentro de la malla, ¿cierto? Entonces, empezamos a ver cómo pues, el dinero fluye, ¿cierto? El dinero fluye desde un ordenante, unos beneficiarios y finalmente un, llamémoslo, destinatario final, ¿cierto?, que sería este Martínez P, ¿cierto?, en donde está recibiendo unos recursos y existen por ahí, vamos a ver si lo podemos ver de manera consolidada, miremoslo aquí, diferente, ¿cierto? Si yo cogiera como toda la gráfica de las relaciones transaccionales vería esto, ¿cierto?, en donde obviamente hay unos nodos un poquito más pequeños que pueden llegar a estar como aislados del análisis, ¿cierto? Digamos, esta sería como la malla completa, en donde al final lo que buscamos es poder identificar un nodo principal, ¿cierto?, o un nodo de enfoque en donde van a confluir los recursos, y esto, digamos, a nivel de monitoreo transaccional es difícil de identificarlo utilizando reglas paramétricas, pero es mucho más sencillo utilizando un análisis gráfico que me permita, pues valga la redundancia, graficar las interacciones, tanto transaccionales como no transaccionales, y sobre esto pues poder ser mucho más eficiente desde mi proceso de, digamos, de monitoreo transaccional. No sé, Joa, si tenemos alguna inquietud de alguno de los participantes. No tenemos preguntas. Recuerden que por el chat pueden escribirnos preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, entonces a todos, José, muchas gracias. ¿Me escuchas? Perfecto, José, esas eran las dos preguntas que teníamos. De igual forma, los invito a leer el blog precisamente que les mostró José, el blog de Centros Poblados, para que se enteren de todo el análisis que se realizó y cómo precisamente con estas redes pudimos haber identificado y prevenido ciertos temas, ¿no? Entonces, a todos, muchas gracias. José, como siempre, muchas gracias por ese conocimiento. Recuerden seguirnos en redes, ahí vamos a estar publicando más información sobre no solamente redes, segmentación, monitoreo
temas que van a estar al día y evolucionando constantemente de nuestra mano. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Buen almuerzo para todos. Muchas gracias, que estén muy bien.